Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis triunfadoras, mis triunfadores, mi gente de éxito? Pues aquí en una versión más de Víctor Hernández Transmite. Y déjame decirte que si no te has suscrito a los canales, lo hagas en este momento, ya que a diario vamos a estar subiendo información muy importante sobre educación familiar, sobre cómo ser mejor familia, sobre cómo estar mejor en lo personal. Así es de que te invito a que en este momento te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook de Víctor Hernández Transmite. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema que nos atañe en este momento, que es cómo ser buena madre, cómo ser mejor madre cada día. Y déjame decirte que lo vamos a hacer a manera de test. Voy a dar 10 puntos para que tú vayas haciendo un ejercicio de autoevaluación y veas precisamente si estás cumpliendo con lo que se requiere en un enfoque humanista con ser buena madre o ser mejor madre cada día. Déjame decirte que si tu puntuación es baja, no te angusties, estás a tiempo, nunca es tarde, estás a tiempo de trabajar poco a poco lo que se requiere en este siglo XXI, en este año 2020, para ser precisamente mejor madre, para ser una excelente mamá dentro de la familia. Y lo vamos a hacer a manera de test y quiero que vayas haciendo una autoevaluación, vayas haciendo una sumativa de los puntos que te voy brindando y tú al final hagas una reflexión de lo que te hace falta y de lo que tienes como fortaleza para que lo aumentes, para que poco a poco estas fortalezas que tienes vayan acaparando las debilidades y se conviertan y florezcan precisamente en algo positivo para ti y para tu familia. Y vamos a empezar. Número 1. Una buena madre siempre le da una casa, un techo, siempre le da vestido y siempre le da alimento a su familia, a sus hijos. Es algo muy obvio, es algo muy lógico, pero que muchas veces no se toma en cuenta. Si ya estás haciendo esto con tus hijos, les estás dando una casa, les estás dando ropa, vestido, les estás dando alimento, ponte la primera palomita. Porque aunque suene muy lógico, es muy necesario. Suena muy obvio, suena muy lógico, pero la realidad es que si estás haciendo esto, vas por el buen camino. Si estás dando un alimento de calidad a tus hijos, vas por el buen camino de ser una buena madre. Si estás vistiendo bien a tus hijos, si estás ocupado en darles una casa, un techo, ponte una palomita porque vas por el camino correcto para ser una buena madre, un buen padre, aunque esto suene muy lógico. Número 2. Las buenas madres, las excelentes mamás son muy organizadas. Tienen tiempo para todo. Saben organizar perfectamente su tiempo y estructurarlo desde la mañana hasta la noche, de tal manera que incluso se dan tiempo para ellas, no nomás dan tiempo para el esposo, no nomás dan tiempo para los hijos, no nomás dan tiempo para lo que está, para las personas precisamente que están alrededor de ella, sino que también se dan el tiempo para estar con ellas. Son muy organizadas, saben qué hacer en cada momento. Esa es una de las virtudes muy grandes de las mamás que son buenas madres. Son muy organizadas, tienen tiempo para todo, incluso para ellas. 3. Una buena madre es una autoridad dentro de su casa. No autoritaria, es muy diferente. Una autoridad es una persona de respeto, es una persona a la cual las personas o los hijos o el esposo lo toman en cuenta, le hacen caso precisamente porque se lo ha ganado, porque dentro de la dinámica familiar se ha convertido en una pieza fundamental para todas las decisiones que se toman. Por lo tanto, es una autoridad y no se convierte en una persona autoritaria que nomás está regañando, que nomás está viendo lo negativo, sino que es una autoridad donde su liderazgo se manifiesta en cada acción que se toma dentro de la dinámica familiar. 4. Tienen estabilidad emocional, es decir, no las rebasa nada. Saben perfectamente qué decidir en cada momento. Son madres muy prudentes, muy tranquilas. Saben precisamente orientar esa estabilidad emocional de sus hijos. No los rebasa ninguna situación, por más fuerte que parezca. Y si de veras la rebasa, saben ser discretas.
saben ser muy cautelosas en ese aspecto. Por lo tanto, se manifiesta en ellas una estabilidad emocional increíble, capaces precisamente de que nadie se dé cuenta de lo malo o de lo negativo o de lo mal que se sienten. Entonces, las buenas madres tienen estabilidad emocional muy buena, saben manejar sus emociones positivas y negativas para sacar el máximo de ellas. Número 5. Son buenas líderes, es decir, actúan con determinación. Son autoridad, su palabra es voz de mando, pero una voz de mando de amor, una voz de mando de ternura, de tal manera que todos saben en la casa, en la dinámica familiar, que sus decisiones, que sus indicaciones son buenas para la familia y no se ponen en tela de juicio. Se hace caso de lo que dicen precisamente porque juegan un rol en el trabajo en equipo de la familia, donde han forjado precisamente ese liderazgo porque actúan con determinación y todas las consecuencias de sus actos son positivas. Por eso la familia, los hijos, el esposo confían en ella. Son buenas líderes. Número 6. Enseñan con el ejemplo. Hay muchas mujeres que hablan porque esa es su naturaleza, el estar hablando, el estar discutiendo, el estar comentando, el estar dialogando. Pero una buena madre se distingue precisamente porque enseña con el ejemplo, sabe que las palabras se las lleva el viento, sabe que podemos decir mucho, pero en realidad lo que importa es que actuemos, que demos precisamente ese buen ejemplo a los que nos rodean, que esas buenas madres demuestran todo con los hechos, no con las palabras. Número 7. Siempre ven lo bueno de las cosas. Estas buenas madres son las que necesitamos en las familias, no las que vean las cosas negativas, no las que se encharquen en algo que es negativo y que es pasajero, sino que siempre ven las cosas buenas de todo lo que ocurre dentro y fuera de la familia. Hablan en positivo siempre, cuidan mucho su lenguaje y hablan siempre en positivo. No tienen nunca la palabra no, nunca, ni, sino que saben que el lenguaje es muy importante porque desde ahí es como estamos educando a nuestros hijos y siempre ven las cosas en positivo, siempre sacan lo mejor precisamente de todo lo que pasa alrededor de sus hijos, por muy malo que sea. Siempre saben que hay una enseñanza en todo lo que pueda ocurrir. Número 8. Son asertivas. Y cuando digo asertivas me refiero a que saben comunicarse, saben dialogar con el esposo, saben estar ahí con los hijos para comunicarles lo que se necesite. Eso es una madre asertiva. Lo contrario de asertivo es ser muy punitivo. Diario estar de malas, diario querer resolverlo todo con golpes, con regaños. También ser muy sobreprotectora. Querer siempre solapar, querer siempre alcahuetear todo lo que hacen los hijos, querer taparse los ojos ante la realidad de algo negativo, ante la realidad de algo que no está bien. Son asertivas porque saben comunicarse, saben precisamente ser profetas, saben denunciar lo malo, pero saben denunciarlo de una manera asertiva, con diálogo, con comunicación, con serenidad, con tranquilidad. Y no son de ninguna manera ni punitivas, ni sobreprotectoras, ni mucho menos inhibicionistas. ¿Con qué me refiero al decir inhibicionistas? Que no les importa nada lo que pasen con sus hijos o con su esposo, sino al contrario, están ahí atentas a lo que pueda precisamente pasar o dejar de pasar. Saben perfectamente su plan, como son muy organizadas, son buenas autoridades, tienen una estabilidad muy buena y son líderes, entonces son muy asertivas a la hora de comunicarse, a la hora de dialogar con los hijos o con el esposo o con quien tenga que dialogarse. Número 9. Muy importante, saben elegir sus batallas. Muchas veces
las madres o las mamás, ya pasa algo con el hijo, cualquier cosita, y ahí están atrás de él. Es muy importante porque muchas veces las mamás se quieren enrollar con pequeños detalles que no valen la pena. Saben perfectamente distinguir entre un detalle muy simple a un problema muy fuerte o una situación que puede generar un problema. Por lo tanto, las buenas madres saben elegir sus batallas, saben la importancia de ser asertivas cuando se necesita ser asertivas, de estar ahí cuando se necesita, y saben perfectamente que cuando no es necesario es precisamente parte del desarrollo de sus hijos. Conocen sus etapas perfectamente, conocen cuáles pueden ser sus altibajos, ya sea en la etapa de la etapa por la cual están pasando sus hijos, y saben perfectamente confiar en ellos, saben perfectamente cuáles pueden ser sus pequeños errores y precisamente eligen las batallas que de veras hay que pelear, que de veras son importantes de actuar, de estar ahí, de estar con autoridad, de estar con mucho liderazgo para actuar en el momento, para ser muy asertivas en procurar el bienestar de su familia, el bienestar de sus hijos. Y por último, número 10, permiten los errores de sus hijos, y más que los errores de sus hijos, sus propios errores. Permiten los errores de su esposo, permiten los errores de los que lo rodean, porque saben precisamente que nadie somos perfectos. Sabe precisamente que los hijos no son perfectos y que necesitan equivocarse para aprender. Precisamente también ponen límites. Saben hasta dónde hay que dejar a los niños, a los adolescentes, dejar actuar, y también saben hasta dónde poner límites. Pero precisamente esos límites van acompañados de dejarlos cometer errores. Por lo tanto, una buena madre, pues, siempre sabe elegir sus batallas, pero a la vez los deja a los hijos que cometan errores para que precisamente de ahí sea una oportunidad en la cual aprendan. No los sobreprotege a manera tal que los ahogue, sino que más bien está ahí para protegerlos. Y una manera de protegerlos es dejarlos poco a poco, que de alguna manera ellos vayan aprendiendo también por su propia cuenta. Y bueno, pues con esto terminamos los 10 aspectos de una buena madre o de cómo ser mejor mamá. Espero que te hayan servido. Autoanalízate, autoevalúate, ponle palomita a las que sí tienes, a las que sí has desarrollado las fortalezas que consideras que sí has hecho en ti día a día, y a las que no, a las limitaciones que has tenido, pon atención en ellas y dedícate a trabajar en ellas. Estas son pues las 10 características que yo te propongo para reflexionar sobre cómo ser mejor mamá, cómo ser una buena madre. Ayúdame a compartir esta información para que llegue a todas las mamás del mundo. Déjame tus comentarios. Me ocupo precisamente en comentarlos todos los que me dejan, en responder las preguntas que puedas tener. Y también, como te decía al inicio, suscríbete a los canales de Facebook y de YouTube de Víctor Hernández Transmite, porque vamos a tocar muchos temas muy interesantes sobre la educación familiar a diario. Nos estamos viendo, cuídate y que tengas excelente día. Gracias.